Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo quinto del tiempo de Cuaresma. La creencia en un juicio por parte de Dios está presente en todas las religiones. Sin embargo, todas expresan este concepto en categorías antropológicas, es decir, proyectan en Dios nuestra justicia humana. El cuadro que ustedes ven a mis espaldas es el juicio del faraón egipcio después de su muerte. Hay una balanza con dos platos en perfecto equilibrio. En uno de ellos hay una pluma, símbolo de Maat, diosa de la sabiduría, y en el otro el corazón del faraón. El faraón fallecido es conducido por la mano del dios Anubis para el juicio. Si el corazón del faraón pesa más que la pluma, entonces se condena. Era arrojado a Amit, el devorador de los muertos, que acababa con él. Era su segunda muerte y aquella persona dejaba de existir para la historia de Egipto. Pero si su corazón pesaba menos o igual que la pluma, entonces se salvaba y vivía eternamente en el paraíso como lo concebían ellos. Para los musulmanes, Dios es el que mejor perdona, pero en el momento del juicio hay una separación entre justos y malvados. Los justos van al paraíso y los malvados son conducidos al infierno. Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Es que no es fácil comprender la misericordia de Dios y armonizarla con el concepto de justicia. Este enigma solo se puede resolver a la luz de la palabra de Dios que escuchamos hoy. Ella nos pide alejarnos de las creencias antiguas, aunque estén profundamente enraizadas en nosotros, porque Dios siempre realiza algo nuevo. En el comportamiento de Jesús que nos presenta el Evangelio, aparece la nueva, la sorprendente, la escandalosa justicia de Dios. Él no condena a nadie, sino que nos salva a todos. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, capítulo 43, versículos 16 a 21. El contexto es el del exilio del pueblo de Israel en Babilonia. El profeta trata uno de los temas favoritos, que es el nuevo éxodo que realizará el Señor para hacer volver a los exiliados a su tierra. El Dios de Israel tendrá que ser reconocido siempre como el que redime y salva, porque no hay nada tan trascendente y misterioso en Dios que su amor redentor. Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, tropa con sus valientes, caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo, miren que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Abriré un camino por el desierto, ríos en el arenal, me glorificarán las fieras salvajes, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el arenal, para apagar la sed de mi pueblo, de mi elegido, el pueblo que yo me formé para que proclamara mi alianza. Una de las características principales del pueblo de Israel es la memoria. Para ellos es de vital importancia recordar los acontecimientos del pasado, porque en su historia encuentran nuevos impulsos y nuevas ideas para seguir adelante, para construir su futuro. Algunos han comparado a este pueblo con los remeros que avanzan mirando al punto de partida y al espacio recorrido dando la espalda a la meta. Esta manera de entender la historia es lo que los ha mantenido unidos, incluso cuando fueron deportados y esparcidos entre las naciones. Israel ha conservado su identidad gracias a su capacidad de recordar, de hacer referencia a su pasado, como dice el Salmo 78. Lo que oímos y aprendimos, lo que nos contaron nuestros padres, no lo ocultaremos a nuestros hijos, lo contaremos a la siguiente generación, las maravillas que Dios realizó. Nuestro texto recuerda el acontecimiento más importante del pasado, el punto de partida, la liberación de Egipto y el camino del Éxodo. Se utilizan imágenes grandiosas para narrar este acontecimiento.
Pero no se trata de un recuerdo superficial de lo que pasó para crear una vana nostalgia, no. Cuando el libro del Deuteronomio invita a preguntar a los ancianos para recordar los tiempos antiguos, a considerar las épocas pasadas, es con el objetivo de que el recuerdo ayude a comprender el presente y estimule a mirar al futuro con lucidez, porque el peligro es quedarnos contemplando las maravillas de Dios en el pasado y no creer que Dios está actuando también hoy en el presente de nuestra historia. El profeta afirma que Dios librará a su pueblo de la esclavitud en Babilonia, lo traerá de regreso a su tierra. Es más, dispondrá de un camino cómodo a lo largo del inhóspito desierto. Para hacer bien llevadero el regreso, hará brotar manantiales de agua y los israelitas beberán en la misma fuente con los animales salvajes, chacales, avestruces, como ocurría en el paraíso terrenal. Se trata de imágenes poéticas, espléndidas imágenes que muestran cómo Dios nunca se olvida del hombre. No ha actuado solo en el pasado, hoy continúa manifestando su amor, realizando maravillas aún más sorprendentes, pero para verlas es necesario contemplar los acontecimientos con los ojos de la fe. La segunda lectura está tomada de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 8 a 14. Una vez que el apóstol Pablo encuentra a Cristo, abandona su pasado, su forma de pensar, de actuar, porque todo lo considera basura después de haber conocido a Cristo. Todo lo considero pérdida comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él doy todo por perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia basada en la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la justicia que Dios concede al que cree. Lo que quiero es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos, configurarme con su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de la muerte. No es que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, yo sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, como Cristo Jesús me alcanzó. Hermanos, yo no pienso haberlo alcanzado. Digo solamente esto, olvidándome de lo que queda atrás, me esfuerzo por lo que hay por delante y corro hacia la meta, hacia el premio al cual me llamó Dios desde arriba por medio de Cristo Jesús. Recordemos que Pablo era un fariseo observante y defensor de la ley, de la tradición de sus antepasados. Como buen fariseo pensaba que la salvación se alcanzaba mediante un esfuerzo personal para ganar méritos por las buenas obras. Pero cuando se encontró con Cristo, rompió con su pasado y se abrió a la novedad del Evangelio. A partir de ese día, todo aquello en que había puesto su confianza perdió valor, lo consideró como basura. No es fácil romper con el pasado como lo hizo Pablo, abandonar ciertas tradiciones o creencias que no concuerdan con el Evangelio anunciado por Jesús. Desde niños nos han enseñado muchas cosas que nos parecen lógicas porque obedecen a nuestros razonamientos y pensamientos humanos, pero el objetivo es alcanzar el conocimiento de Cristo. Recordemos que el verbo conocer en la Biblia tiene un significado de experiencia personal y vital. No es algo meramente conceptual. Cuando Pablo encuentra a Cristo, asimila sus pensamientos, sus palabras, la manera de comportarse, etc., al punto que se atreve a pedir a los corintios y a los filipenses, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Sin embargo, Pablo también admite que aún está muy lejos de la meta, pero corre en dirección a ella, utiliza la imagen del atleta que compite para ganar el premio, pero no por sus propios méritos, sino porque Dios lo concede como un don gratuito. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 8, versículos 1 a 11. Jesús perdona a la mujer adúltera. El texto tiene una historia un poco complicada por una sencilla razón, porque no es fácil acoger la imagen de Dios que está presentando Jesús de Nazaret. Tal vez a nosotros nos parece normal la frase que Jesús dirige a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno, porque creemos que la pecadora está arrepentida y que es por este motivo que Jesús la perdona, pero el texto no dice nada al respecto.
A causa de esta frase de Jesús, los primeros cristianos resolvieron quitar este pasaje de los evangelios. Durante 2 siglos no aparece este relato en los manuscritos de la Biblia. Solo a partir del 3er siglo lo encontramos en el Evangelio de Juan. Algunos pretendían dar explicaciones de por qué le costó a este pasaje entrar en el canon del Evangelio. San Agustín decía que algunos fieles de poca fe, o más bien enemigos de la verdadera fe, probablemente temían que la acogida de Jesús a la pecadora diera una patente de inmunidad a sus mujeres. Dicho de otra manera, maridos, padres, líderes de la comunidad deben haber pensado que las palabras de Jesús, yo no te condeno, podrían ser malinterpretadas, consideradas como una aprobación al adulterio, y por tanto era mejor ignorar el relato. Pero el verdadero motivo fue porque en la iglesia de los primeros siglos estaba imperando una pastoral muy rígida a la hora de perdonar a los pecadores. Es que la iglesia aumentaba en número de cristianos, pero su calidad había disminuido mucho. Había un cierto laxismo, si se cometía un pecado después del bautismo no se consideraba como algo grave, se le daba poca importancia. Ante este panorama entonces apareció una corriente muy severa con respecto a los pecadores, y había 3 pecados que no podían recibir el perdón. El primero, negar la fe; el segundo, el homicidio; y el tercero, el adulterio. Quien cometiera uno de estos pecados debía ser expulsado de la comunidad. Hacia la mitad del 2 siglo fue escrito un libro famoso, El Pastor de Hermas, donde se decía que las personas que cometían estos pecados eran expulsadas de la comunidad, pero si alguno quería volver, entonces tenía que seguir un protocolo muy especial. Debía hacer penitencia por varios años, ayunos, mortificaciones y oraciones, y finalmente recibir un segundo bautismo. De esta manera, la persona se podía reconciliar con la comunidad, pero esto sucedía una sola vez en la vida. Si llegaba a pecar otra vez, solo tenía que acogerse a la misericordia de Dios. Es hasta el siglo IV, cuando ya se había aceptado el pasaje de la adúltera, que aparece un manual para el clero llamado las Constituciones Apostólicas, que recomendaba a los obispos que en el trato con los pecadores aplicaran lo que Jesús había hecho con aquella mujer pecadora. Es en este contexto en que el pasaje de la adúltera divagó de una parte a otra hasta que en el 3er siglo encontró un puesto en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Pero hay un acuerdo entre los estudiosos de la Biblia que el pasaje no lo escribió San Juan. El relato de la adúltera fue escrito por Lucas y está ubicado originalmente en el capítulo 21 de su Evangelio. El estilo, el argumento, el lenguaje es típico de Lucas. Incluso él había hecho el cuadro narrativo similar al que encontramos al inicio de nuestro texto. Pero hay que hacer una aclaración. No hay que confundir nuestro relato con el episodio de la pecadora que lloró, ungió los pies a Jesús y los secó con sus cabellos, que aparece en el capítulo 7 de Lucas. La adúltera del Evangelio de hoy no ha hecho nada de eso. Simplemente ella fue sorprendida en su pecado y llevada ante Jesús. Escuchemos entonces cómo comienza el relato. Jesús se dirigió al monte de los Olivos. Por la mañana volvió al templo. Todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. El texto comienza ubicando el itinerario de Jesús. Viene del monte de los Olivos, por donde aparece el sol que ilumina el templo de Jerusalén. Entra por la puerta oriental y se sienta junto al pórtico de Salomón, donde se solían sentar los rabinos para leer la Biblia, hacer la catequesis y dar consejos a quienes los pedían. Pero había 2 recintos más llamados los tribunales superiores, donde todos los días se reunían 23 jueces desde la mañana hasta la tarde para resolver las causas más importantes. Y había un tercer recinto dedicado al Sanedrín. Se reunían 71 jueces, precedidos por el sumo sacerdote, que en tiempos de Jesús era Caifás. Este Sanedrín podía dictar incluso sentencia de muerte pidiendo la autorización al gobernador romano, como sucede en el caso de Jesús.
Por tanto, en el templo de Jerusalén existían varios tribunales, como dice el Salmo 121. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Allí se administraba y se aplicaba la justicia en nombre de Dios y según las disposiciones de la Torá. Ahora bien, el pasaje de la adúltera nos presenta dos modos de administrar justicia. La primera es la de los escribas y fariseos que se basan en la ley y piensan interpretar el pensamiento de Dios a través de ella. Y la otra justicia es realmente la de Dios, es la que nos presenta Jesús de Nazaret. El evangelista nos indica que Jesús se encuentra sentado como un maestro y nos indica también la hora en que Jesús va a mostrar la verdadera justicia, la que procede de Dios. Es en la mañana, cuando surge un nuevo día y cuando el sol procedente del Monte de los Olivos ilumina el edificio del templo y en general la ciudad de Jerusalén. Escuchemos cómo continúa el texto. Los escribas y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio. La colocaron en el centro y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como estas sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Aparecen los escribas y fariseos que ya conocemos muy bien. En la parábola del Padre Misericordioso, ellos estaban indignados con Jesús porque se juntaba con publicanos y pecadores y porque hacía fiesta con ellos. No soportaban la imagen de un Dios que en vez de castigar a los pecadores, hiciera fiesta con ellos. Y cuando sorprendieron a la adúltera, a uno de ellos se le vino la brillante idea de llevarla donde Jesús, porque como él estaba a favor de los pecadores, entonces querían ver si era capaz de defenderla o si le tocaba dictar sentencia contra ella. Estos grupos religiosos estaban felices porque habían logrado sorprender a esta mujer en adulterio, pero no llevan al hombre como prescribía la ley, porque es que el problema no es tanto el adulterio cuanto la imagen de Dios que Jesús está predicando. ¿Cuál es la justicia de Dios? El adulterio de esta mujer es solo una excusa para ponerle una trampa al maestro. Ubican a la mujer en el centro y se confrontan dos modos de hacer justicia, la de los grupos religiosos y la de Jesús. Los escribas y fariseos se basaban en la ley de Moisés que ordenaba apedrear a las mujeres que actuaban de esta manera. Es decir, el problema se resuelve suprimiendo a la persona pecadora. Es que en el Levítico capítulo 20 se dice: si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. La mujer tendría vergüenza y miedo, pero no le tendría miedo a la muerte, porque en realidad estas leyes no se ejecutaban. Es decir, no se practicaba la pena de muerte, aunque la Biblia utiliza este lenguaje. En el Talmud, un libro sagrado de Israel, se afirma que un Sanedrín que decretara una pena de muerte cada 70 años era retenido como extremadamente severo. Pero hay que explicar. Cuando en la ley se dice que el pecador merece la condena a muerte, es solo para decir que se encuentra frente a un reato muy grave. Ha cometido una falta muy grave. Por ejemplo, quien le pegue al padre o a la madre, o quien viole la ley del sábado. Pero no era que los mataran realmente. La Torá se utiliza para señalar el mal, para indicar aquello que no se debe hacer, porque si se hace está echando a perder la vida. Por tanto, la mujer sabía que podía ser castigada, pero no lapidada. De todos modos, en la mente de los escribas y fariseos, para eliminar el mal hay que eliminar a quien lo comete, o al menos castigarlo severamente. Y esto es contradictorio porque para hacer comprender a una persona que está obrando mal hay que hacerle mal. En otras palabras, para decir que no se debe sufrir hay que hacerla sufrir. Y de acuerdo con la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, para hacer entender que no había que quitar la vida, entonces se quita la vida. Y esto es totalmente contradictorio. Ahora, este grupo pone a prueba a Jesús para tener un motivo de qué acusarlo.
y piensan de haberlo puesto en jaque porque o sigue defendiendo la imagen de Dios que perdona a los pecadores o tiene que adaptarse a la mentalidad de los fariseos para seguir lo que está escrito en la Torá. No podría pronunciarse en contra de la Torá. Si lo hacía, ahí cerquita estaba el Sanedrín, el máximo tribunal, y ahí recibiría una pena o un castigo ejemplar. Los escribas y fariseos preguntan a Jesús: ¿y tú qué dices? Pero él no responde, sino que hace un gesto un poco extraño. Escuchemos. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se levantó y les dijo: el que no tenga pecado, tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí en el centro. Jesús se incorporó y le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Jesús comienza a escribir en el suelo y no discute con sus adversarios, tampoco pone en evidencia sus intenciones, pero él sabía que le estaban poniendo una trampa y lo que él quiere es lograr dos objetivos. Por una parte, salvar a la mujer que pertenece al grupo de los pecadores, y el otro objetivo es salvar también a los acusadores, porque Jesús los quiere y los quiere felices y quiere que todos acojan con gozo la nueva imagen de Dios que él está presentando. Lo primero que él hace es hacer reflexionar a las personas, pero de un modo particular, porque estaban en grupo y en grupo las acciones no permiten establecer responsabilidades individuales. Les hace tomar conciencia individual para que ellos vean la responsabilidad de lo que están haciendo. Este es el significado del gesto de Jesús y del silencio que se crea en torno a él. El silencio causa miedo porque la persona tiene que entrar dentro de sí, porque no tiene distracciones, así que tiene que reflexionar y pensar, y emergen muchas veces pensamientos que no queremos aceptar. Jesús quiere que sus adversarios piensen por qué han traído a esta mujer. Ya ella se ha hecho mal a sí misma, tal vez ha destruido a su familia o a la otra familia. Ellos se deben interrogar si acusando a esta mujer resuelven el problema, si de este modo le hacen bien a ella, la ayudan o están agregando otro mal al que ella ya tiene. Es decir, la pregunta es: ¿se sienten orgullosos de traer a esta mujer aquí o se sienten avergonzados? Pero sus interlocutores no aceptan el silencio, sino que reiteradamente le preguntan. Aquí se utiliza un verbo en griego y en tiempo imperfecto, epimenon. Estaban encima de él continuamente, o sea, lo asediaban con la pregunta. Y es en este momento cuando Jesús levanta la cabeza y dice: el que no tenga pecado, que lance la primera piedra sobre ella. Es decir, si se creen puros, íntegros, sin pecado, muy distintos a esta mujer, entonces que lancen la primera piedra. Si están convencidos que eliminando a la persona se acabe el pecado, entonces si están en la misma situación de pecado, ellos también tendrían que ser eliminados. Realmente hoy somos nosotros los que en manada tiramos piedras con la lengua, los chismes, las calumnias, difundiendo los errores que conocemos de las personas, matamos, queremos eliminar a las personas sin reflexionar un instante. Poniendo en evidencia los pecados de los otros, no los ayudamos para nada. ¿Acaso la habladuría sobre otra persona construye o edifica? ¿Es para su bien? ¿O es una satisfacción patológica que al final deja el corazón amargo en quien critica? Ahora veamos el gesto de Jesús. Él escribe en el suelo con su dedo. 2 veces se menciona este gesto. San Jerónimo pensaba que Jesús estaba escribiendo los pecados de los acusadores
Pero esto no tiene sentido, ya nadie acepta esta interpretación, porque Jesús lo que quiere es salvar, no humillar a sus adversarios echándoles en cara sus pecados. Hay otra interpretación, y es que entre los pueblos semitas existe la costumbre de escribir garabatos en el suelo mientras ellos piensan, o para descargar la tensión o controlar la irritación ante preguntas absurdas o provocadoras. Pero la interpretación que es más objetiva y lógica es que Jesús está escribiendo no sobre la arena, como piensan algunos, porque en la explanada del templo no hay arena, sino sobre la piedra. Y este gesto hace referencia a un texto del libro del Éxodo, donde el dedo de Dios escribe sobre la piedra para plasmar el decálogo, las 10 palabras que indican el camino que se debería seguir en la vida. Por tanto, con este gesto, Jesús está diciendo a sus interlocutores: ustedes todavía están basados en la ley escrita sobre la piedra y no se acuerdan de lo que dijo el profeta Jeremías, que Dios haría un día una nueva alianza, pondría la ley dentro de ellos, en sus corazones la escribiría, y Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Es decir, Dios escribirá la ley en sus corazones, ya no sobre la piedra. Cuando la ley está dentro del corazón del hombre, el corazón le empuja a obrar siempre el bien. Es como si Jesús preguntara a los acusadores de esta mujer: ¿ustedes tienen un corazón de piedra o un corazón de carne? El corazón de piedra es duro, pero el corazón de carne acoge y asimila los pensamientos de Dios. Y estas personas, cuando ven que Jesús escribe, se marcha uno a uno, comenzando por el más viejo. Y de esta manera Jesús logra su primer objetivo: convertir a sus adversarios. Ahora permanecen solos Jesús y la mujer adúltera. Durante todo el diálogo, ninguno de los dos cambia de posición. Jesús se inclina, levanta la cabeza, se inclina de nuevo, pero permanece siempre sentado, y la mujer de pie. Allí en el centro está la mujer. Jesús se quedó como estaba, abajo, en la posición del sirviente, no del juez que mira desde arriba a los acusados. Recordemos el pasaje de Zaqueo: Jesús abajo y Zaqueo sobre el árbol. Allí Jesús también levanta la vista. Jesús abajo y el pecador arriba, porque ama, está al servicio de quien se ha equivocado. Esta es la imagen de Dios que nos presenta Jesús de Nazaret. Y en este contexto es que Jesús pronuncia la sentencia: yo tampoco te condeno, ve y en adelante no peques más. Esta es la frase que causó revolución en los primeros siglos del cristianismo. Notemos que no se habla de arrepentimiento de la mujer. Es que los fariseos eran también muy comprensivos con los pecadores que se arrepentían. Aquí hay otro mensaje. Jesús distingue en modo nítido y claro entre el pecado y el pecador. Jesús no aprueba el mal, no justifica el pecado. El adulterio es un pecado grave que trae consecuencias dramáticas en los corazones, no solo de quienes lo cometen, sino de muchos más. Se pueden romper familias. Ahora bien, la moral sexual de Jesús va más allá de la moral de los rabinos. En el discurso de la montaña, Él no solo condena el adulterio, sino que también llama adulterio el deseo que emerge en el corazón por la otra persona. Jesús está de acuerdo con la Torá y denuncia el mal. Por eso dice a la mujer: no te hagas más mal, pero incluso si pecas otras 1000 veces, yo no te condenaré nunca, porque Dios condena el mal, pero no a sus hijos. Esta es la nueva imagen de Dios que Jesús nos ha enseñado. Dios no hace justicia despedazando y mandando al infierno a sus hijos que se han equivocado. Esto no es hacer justicia, sino venganza. Jesús nos ha quitado la piedra de las manos. Ninguno la puede arrojar sobre otra persona. Jesús pagó con su vida por habernos presentado a un Dios que es amor y solo amor, que no condenará nunca a ninguno de sus hijos. Como paradoja y contradicción, un día el Sanedrín condena a Jesús por haber enseñado la imagen del verdadero Dios que ama y que es amor.
Él nos presentó el rostro de Dios, que pide que no condenemos a nadie y que así tampoco seremos condenados. Como ángeles del Señor, siempre tendremos que ayudar a la persona que se equivoca para que recupere el camino que conduce a la vida. Les deseo un feliz domingo.